Si te estás preparando para presentar el examen de CompTIA Security Plus, este video es para ti. Créeme, una de las claves para superar el examen es ser capaz de explicar las razones por las que harías algo en un escenario real, el por qué. En la vida todo tiene un propósito, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, implementar técnicas de mitigación para proteger los bienes de la empresa está más que justificado, dado los impactos potenciales a nivel económico, legal y reputacional en caso de que una brecha de seguridad nos arruine la semana. En este vídeo voy a explicar algunas técnicas de mitigación y a explicar su propósito, su porqué. Segmentación de red. El propósito de la segmentación de red en ciberseguridad es mejorar la protección de los sistemas de datos al dividir la red en segmentos más pequeños y controlados. Esto permite limitar el movimiento lateral de los atacantes, reducir el impacto de posibles brechas de seguridad, mejorar el rendimiento de la red, ayuda a proteger dispositivos vulnerables, evita la propagación de malware y favorece el cumplimiento con regulaciones de seguridad al aislar sistemas críticos. Por ejemplo, no es lo mismo que un atacante acceda a una red de una empresa que tiene todos sus equipos conectados en una misma subred que acceda a una empresa donde hay una serie de LANs y VLANs que aíslan los equipos por departamentos y a los sistemas críticos como los servidores de cara al público en una zona desmilitarizada, DMZ. Control de acceso. Control de acceso es un conjunto de medidas de seguridad que regulan quién puede acceder a sistemas, datos o recursos dentro de una organización. Su propósito es proteger la información sensible y prevenir accesos no autorizados mediante reglas y restricciones bien definidas. En este contexto, no perdamos de vista los siguientes dos conceptos: lista de control de acceso y permisos. Las listas de control de acceso, ACL, son conjuntos de reglas que determinan qué usuarios o sistemas pueden acceder a un recurso específico y qué acciones pueden realizar. Se utilizan en redes, sistemas operativos y bases de datos para filtrar y restringir acceso según criterios predefinidos. Los permisos son configuraciones que establecen los niveles de acceso de cada usuario a archivos, carpetas o sistemas. Pueden incluir permisos de lectura, escritura, ejecución o eliminación, asegurando que cada usuario solo tenga acceso a lo necesario. Existen algunos modelos de asignación de permisos, como se explicó en un video anterior. Estos son: control de acceso discrecional, control de acceso obligatorio, control de acceso basado en roles y control de acceso basado en atributos. Listas de aplicaciones permitidas. El propósito de las listas de aplicaciones permitidas, Application Allow List, en ciberseguridad es prevenir la ejecución de software no autorizado o malicioso dentro de una organización. Este enfoque permite que solo las aplicaciones previamente aprobadas puedan ejecutarse en los sistemas, reduciendo la superficie de ataque y minimizando las vulnerabilidades. Las listas de aplicaciones permitidas son una estrategia clave para fortalecer la seguridad de los endpoints, evitando la instalación de malware y ransomware. Además, ayudan a mantener el cumplimiento normativo y a mejorar el control sobre el entorno informático. Las organizaciones suelen utilizar las listas de aplicaciones permitidas para restringir el acceso solo a software confiable y las listas de aplicaciones denegadas para bloquear amenazas conocidas. El uso combinado de ambas estrategias maximiza la protección. Isolation. El propósito del aislamiento en ciberseguridad es limitar el impacto de posibles amenazas al separar procesos, sistemas o redes para evitar la propagación de ataques. Esta técnica permite contener malware, prevenir accesos no autorizados y proteger datos críticos mediante estrategias como sandboxing, virtualización y segmentación de red. El aislamiento facilita el análisis seguro de software sospechoso y mejora la resiliencia de la infraestructura informática frente a ciberataques. Patching. El propósito del parcheo en ciberseguridad es mantener los sistemas protegidos contra vulnerabilidades mediante la aplicación de actualizaciones de software. Estas actualizaciones o parches de seguridad son liberadas por los creadores de software dentro de sus procesos de mantenimiento, mejora continua y corrección de vulnerabilidades.
Con los parches se corrigen fallos que podrían ser explotados por atacantes para comprometer la integridad de los sistemas. Se mejora la seguridad, se optimiza el rendimiento y se mejora la estabilidad de los sistemas, asegurando que funcionen correctamente. Esto en teoría, porque en la vida real es buena práctica empresarial probar todo parche antes de implementarlo. Si usamos como analogía los parches que se ponen en la ropa, un parche está diseñado para tapar un hueco, pero también puede sin querer generar roturas donde antes no las había. Cifrado. El propósito del cifrado es proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos al convertir la información en un formato ilegible para usuarios no autorizados. Esto impide, o al menos hace muy difícil, que los atacantes accedan o manipulen datos sensibles, incluso si logran interceptarlos. El cifrado se aplica a datos en tránsito, cuando se envían a través de redes, en reposo, almacenados en servidores o dispositivos, y en uso, mientras son procesados por aplicaciones. Métodos avanzados como la encriptación homomórfica permiten realizar cálculos sobre datos cifrados sin necesidad de descifrarlos, mejorando la seguridad en entornos de computación en la nube y procesamiento de datos sensibles. El cifrado ayuda a proteger la confidencialidad de los datos al garantizar que la información confidencial permanezca ilegible para usuarios no autorizados. Ayuda a proteger los datos en tránsito y en reposo, ya que previene la interceptación de datos durante su transmisión por redes y protege los datos almacenados del acceso no autorizado. Ayuda a prevenir modificaciones no autorizadas, pues para modificar un documento, por ejemplo, primero habría que descifrarlo. Ayuda a mitigar las filtraciones de datos, porque incluso si los atacantes obtienen acceso a datos cifrados, no son de utilidad si no se pueden descifrar. Y facilita la observancia de las normativas de seguridad, ya que ayuda a las organizaciones a cumplir con los estándares legales y del sector en el que se opera, como la Ley General de Protección de Datos, GDPR, por ejemplo. El propósito del monitoreo, entendido como escucha, en ciberseguridad es detectar amenazas en tiempo real y prevenir incidentes de seguridad mediante la supervisión continua de sistemas, redes y actividades digitales. Esto permite identificar comportamientos anómalos, accesos no autorizados y posibles vulnerabilidades antes de que sean explotadas. Así, la monitorización ayuda a detectar amenazas en tiempo real al identificar actividades sospechosas, accesos no autorizados y malware antes de que se intensifiquen. Prevenir incidentes de seguridad ya que ofrece respuestas proactivas ante posibles infracciones, reduciendo los daños, pérdidas económicas y el tiempo de inactividad. Garantizar el cumplimiento normativo, porque ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos normativos mediante el mantenimiento de registros y el seguimiento de eventos de seguridad. Mejorar la respuesta a incidentes al proporcionar datos valiosos para el análisis forense y la rápida mitigación de amenazas de seguridad. Y mejorar la visibilidad, ya que ofrece una visión completa de la actividad de la red, lo que facilita la detección de anomalías y amenazas internas. El monitoreo se implementa a través de herramientas como SIEM, Security Information and Event Management, sistemas de detección de intrusos y análisis de comportamiento. El propósito de la política de privilegio mínimo en ciberseguridad es minimizar el acceso a recursos críticos, asegurando que usuarios, aplicaciones y sistemas solo tengan los permisos estrictamente necesarios para realizar sus funciones. Esto reduce de manera significativa la superficie de ataque, previene accesos no autorizados, tanto internos como externos, y limita la propagación de malware. Aplicar este principio ayuda a proteger credenciales privilegiadas, evitar el abuso de permisos administrativos y cumplir con regulaciones de seguridad que puedan aplicar a la actividad de la empresa. El propósito del principio de cumplimiento de la configuración en ciberseguridad es garantizar que los sistemas mantengan configuraciones seguras y alineadas con las políticas establecidas, evitando cambios no autorizados que puedan generar vulnerabilidades. La implementación de la configuración ayuda a garantizar que los sistemas, las aplicaciones y la configuración de seguridad cumplan con las políticas y estándares predefinidos. Desempeña un papel crucial en la ciberseguridad al prevenir la desviación de la configuración,
Garantiza que los sistemas mantengan la configuración prevista y no se desvíen debido a cambios no autorizados. Mejorar la seguridad. Implementa políticas de seguridad para proteger contra vulnerabilidades y configuraciones incorrectas. Automatizar las comprobaciones de cumplimiento. Utiliza herramientas para supervisar y corregir desviaciones continuamente en tiempo real. Reducir los riesgos operativos. Ayuda a las organizaciones a mantener entornos estables y seguros mediante la aplicación de las mejores prácticas. Para conseguirlo, las organizaciones pueden implementar herramientas de gestión de configuración para monitorear y corregir desviaciones en tiempo real, asegurando que los sistemas cumplen con los estándares de seguridad como el ISO 27002 o el NIST Cybersecurity Framework 2.0. El propósito de decommissioning o desmantelamiento controlado en ciberseguridad es retirar de manera segura activos digitales como hardware, software y datos que ya no son necesarios. Tener definido por escrito cómo deshacerse de los activos digitales, bien sea porque ya no se necesitan, porque se han roto o porque se han quedado desactualizados, es un punto crítico en la gestión empresarial al que, sin embargo, no se le presta la debida atención en muchas empresas, conduciendo a problemas relacionados con la confidencialidad de la información. Así pues, Decommissioning ayuda a eliminar vulnerabilidades asociadas con sistemas obsoletos, reducir costos de mantenimiento y programar compras, prevenir accesos no autorizados a información sensible en dispositivos como USBs y discos duros, y a garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad de protección de datos personales. El propósito de las técnicas de fortalecimiento de sistemas es reducir la superficie de ataque y fortalecer la protección de los sistemas y redes informáticas mediante la eliminación de vulnerabilidades y la implementación de controles de seguridad. Estas técnicas ayudan a prevenir accesos no autorizados, a minimizar todo tipo de riesgos de ciberseguridad y mejorar la resiliencia frente a amenazas. Resiliencia entendida como la capacidad de un sistema para volver a su estado original después de una perturbación. Aquí tienes algunas de las más importantes. Cifrado, para proteger la confidencialidad de los datos al convertir la información en un formato ilegible para usuarios no autorizados, asegurando que solo quienes posean la clave de descifrado puedan acceder a ella. Instalación de herramientas de seguridad en dispositivos finales, como antivirus y Endpoint Detection and Response, EDR, para detectar y bloquear amenazas en tiempo real. Utilizar cortafuegos basados en host para filtrar el tráfico de red en cada dispositivo, permitiendo o bloqueando conexiones según reglas predefinidas para evitar accesos no autorizados. Utilizar sistemas de prevención de intrusiones basados en host, HIPS, para monitorear y analizar el comportamiento de los sistemas con el fin de detectar y prevenir actividades sospechosas o maliciosas antes de que comprometan la seguridad. Desactivar puertos y protocolos innecesarios para reducir puntos de entrada que los atacantes podrían explotar. Esto es especialmente crítico en el caso de los servidores conectados al Internet. Sustituir las contraseñas predeterminadas en dispositivos y aplicaciones para evitar accesos no autorizados por el uso de credenciales conocidas. Eliminar todo el software innecesario. Si se eliminan todos los programas y servicios innecesarios, se reduce el número de posibles vulnerabilidades y se mejora el rendimiento del sistema.